Buenos días, yo soy la doctora Mercedes Lazaga, jefa de trabajos prácticos, y vamos a hablar de alteración del ciclo menstrual. El ciclo menstrual es el ciclo que aparece durante todos los meses de manera regular. Es un ciclo que se llama bifásico porque se compone de dos fases, una fase proliferativa y una fase secretoria, divididas a la mitad por el fenómeno o proceso que es la ovulación. La regularidad de este ciclo menstrual nos habla de la indemnidad del eje hipotálamo-hipófiso-gonadal. En esta imagen vamos a ver cuáles son los cambios que se producen a nivel del endometrio regulados o influidos por la acción de las hormonas que se producen a nivel del ovario cuando transcurre el ciclo ovárico. En una primera fase, en la fase proliferativa, el endometrio se encuentra bajo la acción de los estrógenos otorgados por el crecimiento folicular de esa fase folicular que se desarrolla en el ovario. Y a nivel endometrial lo que van a provocar es aumento de las células, de las mitosis, produciendo una proliferación de ese endometrio. En la segunda fase, a nivel de este último, se compone la fase secretora, que está dada por la influencia de la progesterona luego de producirse la ovulación, donde se conforma el cuerpo lúteo. Esta progesterona produce a nivel del endometrio un aumento de la vascularización, una laxitud de ese estroma y un aumento del tamaño y la luz y la tortuosidad de las glándulas. Si no ocurre el embarazo, este cuerpo lúteo se atrofia, se produce una disminución de la progesterona con una descamación del endometrio, lo que se llama menstruación. Cuando la ovulación se produce a mitad del ciclo, hablamos de un ciclo bifásico. Cuando no se produce la ovulación, el ciclo es monofásico y en general se produce una fase folicular alargada. Dentro de las causas podemos mencionar causas endocrinas, trastornos de la coagulación y causas uterinas. A nivel de las causas endocrinas, son todas aquellas causas que van a provocar una falla en la ovulación. Y dentro de ellas tenemos el síndrome de ovario poliquístico, la hiperprolactinemia, las disfunciones tiroideas, anorexias, falla ovárica prematura, hiperplasia renal congénita. Dentro de los trastornos de la coagulación que pueden producir una alteración del ciclo menstrual, tenemos la enfermedad de von Willebrand, la hemofilia A y B, el déficit de la función plaquetaria y el déficit del factor 11. Y dentro de las causas uterinas tenemos las causas anatómicas, estructurales, como son los pólipos, los miomas, la hiperplasia endometrial y la adenomiosis. El ciclo, entonces, hablamos que el ciclo normal es bifásico, se compone de una fase proliferativa y una fase secretoria. Este ciclo bifásico tiene una regularidad y un patrón de sangrado que lo hace normal. Dentro de la regularidad, hablamos que un ciclo es regular cuando es un ciclo en general de 28 días, con una variabilidad de más o menos 7 días. Es decir, que hablamos de ciclo regular cuando el ciclo ocurre de cada 21 a 35 días. Y el patrón de sangrado se refiere a la cantidad de sangre o la cantidad de sangrado que la paciente considera como normal, de acuerdo a sus menstruaciones dadas en el tiempo. Dentro de las formas de presentación de las alteraciones del ciclo menstrual bifásico tenemos la alteración del ritmo, donde encontramos la polimenorrea y la oligomenorrea, y las alteraciones de la cantidad, como la hipomenorrea y la hipermenorrea o sangrado menstrual abundante. Cuando hablamos
de alteraciones de la cantidad, estamos hablando de hipomenorrea, que es aquel sangrado menor, de cuantía menor, al que la paciente está acostumbrada. Y esto puede deberse, en general, a la afectación que anule parcialmente la superficie del endometrio, es decir, que disminuya la superficie de sangrado. Dentro de las probables causas podemos encontrar sinequias o cicatrices a nivel de la cavidad uterina, que pueden estar dadas en general por secuelas postquirúrgicas, por ejemplo, después de un raspado uterino evacuador o de un proceso histeroscópico. Causas medicamentosas, como por ejemplo el uso de progestágenos que van a provocar una disminución del sangrado, los anticonceptivos orales. La hipoplasia uterina, debido a que tiene una menor superficie de sangrado. Causas infecciosas, como por ejemplo la tuberculosis, o causas extragenitales. Dentro del aumento de la cantidad del sangrado tenemos la hipermenorrea o sangrado menstrual abundante, y en general está dado por aumento de la cavidad uterina provocada por causas orgánicas, como por ejemplo la presencia de miomas submucosos o intramurales que producen un aumento globuloso o un aumento focalizado de esa cavidad, la multiparidad, que en general produce una sobredistensión, un aumento del tamaño uterino, dificultades en la contracción del miometrio, ya sea por mecanismos que interfieren, como por ejemplo los miomas, o alguna dificultad en los procesos de coagulación y de cese del sangrado, infecciones o causas extrauterinas. Con respecto al diagnóstico, vamos a realizar primero una anamnesis donde vamos a consignar los antecedentes de los ciclos menstruales anteriores, de si hay alguna alteración, cuál es la que percibe, cuánto tiempo de evolución lleva con ese cambio, si hay algún antecedente personal de alguna patología que tenga de manera crónica o se haya instalado en el último tiempo, la ingesta de algún medicamento o el cambio de alguna dosis de un medicamento que viniera tomando, presencia de situaciones de estrés, alguna dieta que esté provocando una pérdida de peso excesiva o muy aguda, y el ejercicio de manera que cambie la rutina habitual de la mujer. Con respecto al examen físico, debemos consignar el peso y la talla, poder sacar el índice de masa corporal, realizar el examen ginecológico que nos permita objetivar el tamaño y la forma del útero, si hay alguna patología orgánica que podamos determinar, como por ejemplo la presencia de una miomatosis o alguna tumoración, realizar el Papa Nicolau y la colposcopía, realizar los estudios de laboratorio pertinentes. Acá tenemos que evaluar la presencia o no de anemia, es decir, si ese ciclo está provocando una depresión de glóbulos rojos de manera sostenida. Para ello vamos a hacer un hemograma, descartar patologías de la coagulación, ¿sí? Es el estudio hematológico. Si la paciente se encuentra en edad fértil, debemos descartar la presencia de un embarazo y debemos también solicitar la evaluación del eje tiroideo para descartar hipo e hipertiroidismo, realizar un perfil androgénico y realizar un dosaje de prolactina. Luego podemos usar además exámenes complementarios como son la ecografía ginecológica para evaluar el útero, la cavidad uterina, el grosor del endometrio, las características del mismo, y o realizar una histeroscopía que nos pueda evaluar la cavidad uterina y descartar patología orgánica endocavitaria. Con respecto al ciclo monofásico, es aquel ciclo que se presenta sin ovulación. Según cómo se presente, va a tener diferentes formas de presentación y vamos a tener el ciclo monofásico breve, en el cual la estimulación estrogénica es sostenida pero débil, donde se continúa la secreción de estrógenos con un desarrollo folicular escaso pero sostenido, que lleva a una ausencia del ciclo menstrual por más allá de los 90 días, comportándose como una amenorrea. Después tenemos el ciclo monofásico mediano, donde no hay ovulación, pero la estimulación estrogénica del desarrollo folicular dura entre 3 a 4 semanas
y se produce una pseudomenstruación porque no hay una fase secretoria, no hay dos fases, hay una sola fase que es una fase folicular que se mantiene en el tiempo con una estimulación débil y ocasiona una deprivación en tiempo similar a un ciclo menstrual bifásico habitual. Y el ciclo monofásico prolongado, donde tenemos una estimulación estrogénica sostenida y exagerada, donde la manifestación va a ser la metrorragia o el sangrado debido a ese endometrio que crece de manera exagerada y al crecer de manera exagerada, cuando se produzca la deprivación abrupta del estímulo hormonal, se va a producir un sangrado que en general se va a traducir clínicamente en un sangrado menstrual abundante, tanto en cantidad como en duración. Con respecto al tratamiento, los objetivos van a ser regular el ritmo, por un lado, ¿sí? Es decir, aquellos ciclos que son menores a 21 días, vamos a tratar de llevarlos a una duración cercana o próxima a los 28 días para que los sangrados no sean tan frecuentes ya que si estos se perpetúan en el tiempo pueden provocar consecuencias clínicas tales como la presentación de cuadros de anemia. Y además tratar esos ciclos que son más largos, más allá de los 35 días, porque ahí se producen ciclos con una estímulo sostenido, prolongado, de estrógenos que pueden desencadenarse como factores de riesgo para futuras patologías endometriales. En tanto, para regular el ciclo, entonces vamos a tener, cuando el ciclo es corto, en general la falla se debe a alteraciones en ese ciclo bifásico. Particularmente lo que se produce es en general un acortamiento de la fase lútea, lo que se llama fase lútea breve o inadecuada, es decir que luego de la ovulación el cuerpo lúteo no llega a perdurar o persistir durante 14 días y se atrofia antes, entonces la duración del ciclo es menor a 21 días. En estos casos lo que podemos hacer es suplementar con lo que está faltando. En este caso entonces hablamos de hacer tratamientos con progesterona. Esta progesterona se da de manera cíclica, ¿sí? A partir de la segunda mitad del ciclo para generar una duración cercana a los 28 días. Esta progesterona se usa en recomendaciones que van en las cuales se indica su inicio a partir del día 16 del ciclo hasta aproximadamente el día 25 del ciclo, es decir, durante 10 días se suplementa con esa progesterona. Y en general se usa, las más usadas son la progesterona natural micronizada y el acetato de neurotestosterona, en un ciclo de 14 días. Si la paciente, además de esa alteración del ciclo, requiriera de una anticoncepción, lo que podemos hacer es instalar la terapéutica con anticonceptivos, lo que van a provocar durante todo el ciclo una estimulación del endometrio con estrógenos y progesterona, provocando en este una atrofia, lo que va a conllevar en ciclos regulares y además de menor cuantía en el sangrado. Con respecto a la alteración de la cantidad, tenemos que descartar cualquier causa orgánica, ya sea a nivel uterina, como pólipos, miomas, en esos casos si el impacto de esa patología es la que produce realmente la alteración en la cantidad y de acuerdo a las características de la paciente, digamos en qué etapa de su vida está, si está en edad fértil, si es una mujer perimenopáusica, vamos a ir a tratar ese agente etiológico. En el caso de que, por ejemplo, esa alteración de la cantidad se deba a una disfunción hormonal, se producirá el tratamiento respecto a eso. Y en el caso que la causa sea funcional, por ejemplo, en ciclos monofásicos prolongados, es decir, donde no hay ovulación y se produce un estímulo estrogénico sostenido, progresivo, que incrementa la altura y el espesor del endometrio, provocando un sangrado abundante cuando se produce el cese de ese estímulo, lo que vamos a hacer es regular el ciclo aportándole
progesterona para que pueda completar los días adecuados de duración del ciclo. Es decir, en esos ciclos largos lo que vamos a hacer es agregar también el agente progestágeno para suplementar esa fase que no está ocurriendo, porque en general son ciclos anovulatorios. Bueno, hasta acá hemos hablado de esto, espero que les haya sido útil y bueno, esperamos verlos en un plazo corto en las clases presenciales y poder así evacuar cualquier duda que se presente. Gracias y cuídense.